Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento a la doctora Sonia Venegas Álvarez por permitirnos este espacio para estar con ustedes cada semana y tocar temas de interés sociológico y jurídico. El día de hoy estamos muy contentos por varias razones. La primera de ellas es que iniciamos nuestra 17ª temporada en JUS Canal Multimedia, el canal de la facultad. Tenemos el privilegio que nos acompañe el maestro Juvenal Lobato Díaz, a quien agradezco infinitamente que en su muy apretada agenda nos haya acompañado el día de hoy, por eso estamos muy contentos. Y vamos a tratar el tema que seguramente ustedes ya vieron en la publicidad de nuestro programa, de reforma al Infonavit y el derecho a la vivienda. Pero antes de iniciar nuestra conversación, querido Juvenal, cedo el uso de la voz a la maestra Amparo, que nos va a dar una breve síntesis curricular. Por favor. Claro que sí, doctora. El maestro Juvenal Lobato Díaz es licenciado en Derecho, graduado con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, técnico en Administración, graduado con mención honorífica por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España, cuenta con máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y diversos diplomados en Derecho Tributario. En el ámbito académico es profesor de la Facultad de Derecho, en donde tiene la oposición en Derecho Fiscal y, por supuesto, también se ha desempeñado como consejero técnico. Ha sido ponente en diversas instituciones, por supuesto destaca nuestra Facultad de Derecho, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Senado de la República, Cámara de Diputados, también a nivel internacional en universidades como la de San Diego, en jornadas venezolanas de Derecho Tributario en Valencia, Venezuela, las jornadas latinoamericanas de Derecho Tributario en Montevideo, Uruguay, Guatemala y Santiago de Chile, también en el Tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Penal Tributario en Bogotá, Colombia. Tiene diversas publicaciones en libros y revistas especializadas. En el ámbito profesional es socio director de Lobato Díaz Abogados. En 2011 compareció en la audiencia pública ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exponer argumentos en relación con los juicios de amparo promovidos contra la ley del impuesto empresarial a tasa única. También se ha desempeñado en diversas organizaciones, como lo es el ser árbitro de la Cámara Internacional de Comercio, integrante de la Junta Menor del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, expresidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex y vocal de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Bienvenido, maestro. Gracias. Pues vamos a iniciar nuestra conversación. Gracias, Elsie. Que vamos a invertir el título para que hablemos primero del derecho a la vivienda. ¿Qué debemos entender por este derecho a la vivienda? Muchas gracias. Bueno, primero que nada, doctora, muchas gracias. Si sabes que te aprecio, te quiero bien, como dirían por ahí, estos años estos años que tenemos ahí de conocernos en la facultad. Fuimos consejeros técnicos también. Entonces, agradecerte la invitación. Por supuesto que siempre hay tiempo para nuestra facultad. Eso siempre será así, y la verdad es que contento de estar otra vez aquí en el canal JUS Multimedia de la facultad. Así que muchas gracias también a ustedes, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, a ver, es un tema, antes de dar respuesta, porque creo que la mayoría de quienes nos escuchan deben ser alumnos de la facultad o vinculados, yo creo que sí es muy importante contextualizarlos un poco en qué es esto también del Infonavit, como decías, invirtiendo un poco el título de la charla, y justamente me parece que empezar por saber qué es el derecho a la vivienda pues es fundamental, y sobre todo porque fíjense que yo creo que en México en los últimos años ha habido una especie de confusión de cómo se ejecuta o cómo se hace efectivo este derecho a la vivienda. Todos sabemos que, en términos del artículo, sobre todo cuarto constitucional, ahí está el fundamento de este derecho, tenemos los ciudadanos mexicanos el derecho a tener y gozar de una vivienda digna y decorosa, dice la Constitución. Entraremos a detalle de ver qué es digno, qué es decoroso, qué ha dicho la Corte también sobre eso, y en ese sentido, pues el derecho humano a la vivienda no es otro que un derecho
de contenido, yo diría programático. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos en la Constitución diversos tipos de derechos que, de acuerdo con estas clasificaciones en materia de derechos humanos, los vamos poniendo incluso en distintas generaciones. El nuestro, del que hablamos hoy, es un derecho social, es un derecho que aparece en nuestra Constitución en 1917. Fíjense qué curioso, pero aparece más desde el punto de vista del derecho de los trabajadores. El artículo 4º constitucional, con este tema del derecho a la vivienda, viene de manera posterior. Entonces, y ahorita esto lo dejaré así, seguiremos comentando sobre esto que les digo de cómo se hace efectivo. Entonces, se trata de un derecho humano, pues eso es lo primero que tendríamos que decir, de contenido programático, ahorita explicaré esto. 2, de carácter social, esta tercera generación de los derechos, y es de aquellos en los que el gobierno o los gobiernos han procurado tratar de hacerlo efectivo de la manera más eficiente. Esa es la característica, yo les diría, más importante cuando digo que se trata de un derecho humano de contenido programático, que significa que se creen las condiciones para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una vivienda. No significa que el gobierno nos va a dar una, ¿no? O sea, no es, oye, aquí está una. Sí, totalmente, porque eso es lo primero que piensan. Oye, a ver, yo quiero mi vivienda. Ojalá fuera así, pero hay que ser, desde luego, aceptar que es muy difícil que eso se dé de esa manera, pero a lo que sí está obligado el gobierno, y por eso el carácter programático, es a crear todas las condiciones de política de gobierno para hacerlo efectivo. Y aquí, Elsie y todos quienes nos escuchan, es muy importante lo que les decía hace un momento. El derecho a la vivienda en el artículo 4º constitucional es para todos los mexicanos, ¿no? Y el gobierno tiene que ver cómo lo hace. Ejemplo, existen instituciones como la CONAVI, como la SEDATU, y por otro lado, que son las que, digamos, hacen ese trabajo, el derecho a la vivienda de los trabajadores, que ya ahorita hacia allá iremos de manera muy puntual, porque es ahí donde entonces aparecen 2 grandes instituciones de este país, el Infonavit y el FOBISTE, que es para los trabajadores. Es decir, de ese universo grandote que tenemos en el artículo 4º, lo vamos reduciendo en cuanto a la política de vivienda de cada gobierno, que en nuestro caso, para el sector de los trabajadores, es para el que yo les diría está más desarrollado. Cómo es más, entre comillas, fácil acceder a hacer efectivo este derecho, ¿no? Eso diría al inicio sobre esto. Creo que me profundicé un poco, pero vamos a ir hacia allá, ¿no? Porque además, efectivamente, como bien comentas, pues nuestro auditorio mayoritariamente son alumnos que están iniciando su camino en la facultad de Derecho, entonces, pues es importante, estos son puntos que hay que precisar y que determinen. Yo les decía, y lo digo en el salón con frecuencia, que cuando entran aquí ya piensan sus familiares y amigos que ya saben Derecho, ¿no? Y la primera semana les preguntan, ¿y tú qué estudias Derecho? Y quieren una asesoría, ¿no? A ver, queridos, tengo una semana en la facultad, ni siquiera sé dónde está todo, y me puedo ubicar, pero bueno, eso pasa, ya no sabemos si tristemente o no. Nos volvemos los abogados de nuestras familias para todo, porque además ellos no pueden ver que hay distintas áreas, ¿no? No, pues hablamos de Derecho, ¿no? Entonces, y luego ya como que hay distintas cosas y especialidades, ¿no? Entonces creo que sí es importante que este derecho a la vivienda, pues pensaríamos que donde más se ha desarrollado es como un apoyo a los trabajadores. Totalmente. ¿No? Aunque todos tenemos la pretensión y claro, pues hay muchas cosas subjetivas, ¿no? Que voy a entender por vivienda digna, porque pues no es lo mismo que yo tenga, con todo el respeto que me merecen todos, un departamento del FOBISTE o del Infonavit, a que yo viva en Santa Fe, ¿no? Por ejemplo. O sea, entonces sí que creo que esos elementos subjetivos, como bien dices, pues son también muy importantes de tomar en consideración. Entonces, aunque hablamos en general y el artículo 4º lo establece en general, pues la realidad es que donde vemos que se ha desarrollado más o se ha tratado de apoyar más, son las personas que están trabajando, ¿no? Y fíjate, Elsie, que ahí pasa algo bien interesante. Este derecho humano que se enfocó más a los trabajadores en la Constitución del 17 tardó prácticamente 40 años en que se empezara a regular, pero, bueno, más que regular, en que se desarrollara. Es decir, de la Constitución del 17, que establece este derecho social en el artículo 123, porque es donde están estas normas de trabajo y es donde encontramos particularmente este desarrollo, no es hasta 1972, cuando se crea el Infonavit, que empieza a tratar de hacerse efectivo ese derecho. O sea, estamos hablando
largo de varias décadas donde no encontraron los gobiernos la forma de hacerlo, ¿no? Había intentos por ahí de que a los trabajadores les pusieran una casa cerca donde trabajaban, pero imagínense ustedes, esto era prácticamente imposible. Piensen en cualquier empresa grande y pues tampoco le va a dar abasto para darle casa a cada uno de sus trabajadores. Y entonces donde viene toda esta idea de lo que tú decías, doctora, del desarrollo del derecho a la vivienda para los trabajadores, ¿no? Y aquí hay dos grandes rubros, trabajadores del sector privado y por supuesto trabajadores del sector público, ¿no? Aquí antes de centrarnos en el Infonavit, ¿hay diferencias importantes entre este tipo de vivienda que regula o que otorga para los trabajadores al servicio del Estado? Sí. En relación al Infonavit, ¿tenemos diferencias importantes que nos pudieras destacar? Sí, yo pensaría que sí. La primera es que el patrón de uno o el que hace el efectivo es el Estado, y que en este caso son los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Exacto, ahí estamos. Y en el caso del Infonavit, no, en el caso del Infonavit son todas las empresas privadas. Esto de verdad, para quien nos escucha, los jóvenes estudiantes, es bien importante. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado o no, pero yo recuerdo que cuando estaba en la facultad y hablábamos del Infonavit, hasta me costaba trabajo diferenciar si era Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o si era Instituto de los Trabajadores para el Fondo Nacional de la Vivienda. O sea, me costaba mucho. Y quién iba a decir que ya en mi ámbito profesional me iba a involucrar mucho con él, ¿no? Pero entonces, si hay diferencia, la primera y gran diferencia es que en uno es el Estado como patrón de todos los servidores públicos. Permítanme esa licencia a los laboralistas, sé que estoy diciendo algo, no puede ser un patrón de un servidor, pero bueno, déjenme para ser gráfico con quienes nos escuchan. Claro. Y por otro lado, en el caso del Infonavit, pues son todas las empresas, todos los millones de empresas y personas físicas, porque también las personas físicas son empleadores, son patrones, ya no se usa tanto el tema de patrón, sino empleador o persona empleadora. Entonces, esa yo diría que es una de las más importantes. Y una segunda diferencia, doctora, sin duda también es el tamaño. O sea, sí sabemos que por supuesto los trabajadores al servicio del Estado son un buen número, pero en comparación para lo que significan los trabajadores del sector privado, pues también estamos hablando de algo muy distinto. Y eso repercute en el tamaño de las instituciones. La institución que se encarga en el Estado de tratar de hacer efectivo este derecho para los trabajadores del Estado es el FOBISSSTE. En el caso de los trabajadores del sector privado es el Infonavit. Y una de las diferencias que ahorita, una tercera diría yo, que ahorita iremos quizás hacia ella, es también el carácter tripartito. Hay que decirlo y hay que desde ahorita anunciarlo aquí en el programa. Este tripartismo intentó desaparecerse en la reforma del año pasado que tuvo el Infonavit. Por ahí se logró que no desapareciera, por lo menos desde el punto de vista formal. Yo tengo mis dudas sobre si materialmente sigue existiendo estos contrapesos, pero el tripartismo como forma de organización social de las instituciones, yo les diría que solo tiene el Infonavit, ni el IMSS, y ahorita comentaremos quizá un poco sobre eso. Pero yo diría a grandes rasgos que esas son tres diferencias entre las instituciones que se encargan de hacer efectivo el derecho a la vivienda de los trabajadores. Y fíjense que estamos dejando de lado a todos los que no son trabajadores formales, porque ojo, cuando digo trabajadores son los que tienen una relación subordinada, ya sea con el Estado o con los privados. Pero imagínense todos los prestadores de servicios independientes. Ese cúmulo aquí no están, ¿eh? Ellos buscan en la iniciativa, en los bancos, en las instituciones financieras, cómo hacerlo. Ahorita hablaremos seguramente también de esos estímulos que hay, como es el tema de si yo siendo privado no tengo FOBISSSTE, no tengo Infonavit, pues voy y pido al banco un crédito. Ahí lo que el Estado hace es que lo que me dice es, yo te voy a dar la posibilidad que deduzcas para efectos tributarios los intereses reales que pagas por tu crédito. Es una forma de tratar de hacer efectivo este derecho a la vivienda, ¿no? Desde esa perspectiva que usted nos ha explicado, maestro, y bueno, con todo el estudio que ha realizado, ¿usted considera que realmente el Infonavit ha garantizado este derecho de acceso a la vivienda? Es decir, su papel realmente ha sido eficaz en cuanto a que los trabajadores, como usted bien lo ha explicado, pues tengan este acceso a obtener una vivienda. A ver, tomen en cuenta, aquí quienes nos escuchan, que quizá yo voy a ser un poco parcial. Déjenme decirles un poquito, todo, porque siempre me gusta aclararlo para que sepan cuál es el origen, ¿no? Subjetivos. Exacto, porque yo tuve la oportunidad, y perdón que hable así en primera persona de esta forma, de ser asesor del Infonavit durante prácticamente 18 años, asesor externo de las áreas jurídicas solamente.
Y en los últimos 2 años y medio antes de esta reforma me tocó ser representante de los patrones, particularmente de la Coparmex, como lo mencionan ahí en mi currículum, ante la Comisión de Vigilancia del Infonavit. Entonces, eso naturalmente quizá puede parcializar mi punto de vista, pero eso no significa que no trate de ser objetivo. Yo diría, a ver, para ser muy puntual la respuesta, ¿lo ha logrado? Yo digo que lo ha intentado y en algunos casos sí lo ha logrado. Desde luego hay cosas que mejorar, desde luego hay cosas que tendrían en todo caso que ampliarse quizá, pero fíjense, les voy a dar un dato que no venía preparado, pero acá está. Fíjense, en algún momento hasta antes de la reforma, hubo una función de cobertura, fíjense, del Infonavit. Fíjense cuántos millones de personas tienen o son derechohabientes del Infonavit. 78.7 millones de mexicanos. Es decir, que tienen la posibilidad o que hay dinero suyo en el Infonavit, porque a lo mejor ya dejaron de trabajar o no están otra vez trabajando de manera activa. Y de esos 78.7 hay 22.7 millones que tienen una relación laboral activa. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente son a ellos a los que potencialmente se les puede generar esa condición de crédito para que puedan tener. Y hablando de parte de la función social, dice aquí, fíjense cuántos millones se han otorgado de créditos en los 52 años que tiene el Infonavit. 13.2 millones de créditos en 53 años. Esto quiere decir que el 36% de los hogares mexicanos son atendidos por el Infonavit. Entonces, insisto, quizá hay que tomar con cautela, pero si tuviéramos que decir si ha cumplido o no, yo diría que sí, a lo mejor no en las mejores condiciones, porque hablamos del grave problema que ha habido y ustedes seguramente lo habrán escuchado. ¿Dónde se construyó durante mucho tiempo? No podemos estar desde luego cegados a eso, zonas lejanas, zonas aisladas, no con servicios, bueno, pero eso no significa que en otros casos sí haya funcionado. Sin duda hubo errores de las administraciones respectivas, no lo dudo, pero bueno, la idea es justamente ver cómo se tendría que mejorar, ¿no? Y ahí es donde ahora yo tengo mis dudas de si esta reforma de la que seguramente hablaremos va a lograrlo o no. Pero bueno, ahí así lo respondería. Sí, pero creo que también se podría todavía seguir mejorando, ¿no? Claro, y justo lo que usted refería, ¿no? La gran cantidad de trabajadores o personas a las cuales tiene que dar el beneficio, ¿no? Entonces sí, en este sentido pues es un reto mayúsculo, ¿no? Que fíjense, perdón aquí, un dato bien importante también para nuestros estudiantes. El Infonavit tiene una cobertura o intenta tener una cobertura sobre todo de lo que la banca privada no tiene. ¿Por qué? La mayoría de los acreditados del Infonavit, es decir, de las personas, trabajadores que ya tienen un crédito con el instituto, son trabajadores que ganan de 1 a 8 salarios mínimos. Es decir, es una cobertura que, si ustedes lo ven, no van a los bancos a pedir un crédito, porque no pueden, porque no se los van a dar, etcétera. Entonces, esa parte suena muy quizás hasta romántica, pero es bien importante porque esa es la única posibilidad que tienen. Ya en cómo se ejecuta, insisto, de si es el tamaño del departamento, dónde está, por supuesto que eso sin duda, no tengo la menor duda que puede mejorar, pero eso sí es bien importante decirlo, la cobertura que tiene el Infonavit es esa. Fíjense, les voy a dar dos datos bien interesantes que yo me asombraba cuando conocí al Infonavit desde dentro ya. Uno es la institución financiera, todavía hasta hace, por lo menos antes del sexenio pasado, a nivel mundial, la 4ª institución financiera en otorgamiento de créditos. En general, o sea, aquí sí estamos mezclando todo, los bancos, todo. O sea, incluso cuando la gente le platica a uno cómo funciona el Infonavit, se sorprende, ¿no? De lo que idearon en el 72, las 3 partes que en ese momento convergieron. Y la otra característica, ¿cómo funciona? A mí me gusta siempre decir esto, y quizá quienes nos escuchen lo van a entender muy bien. Lo que un director del Infonavit, alguna vez que fuimos a ver a un juez para platicarle de un asunto, le empezó explicándole y le dijo: señor juez, te voy a explicar cómo funciona el Infonavit. Dice: tú recordarás esto que se hace muy común en algunas zonas del país, en algunos sectores, que son las tandas. Es el Infonavit, funciona como una tanda. Yo dije: a ver, director, explícame cómo funciona. Me dijo: sí, una tanda, ¿cómo funciona? Cada persona que accede o que decide participar en una tanda, ¿qué es lo que hace? Aportar cada semana una determinada cantidad. Y entonces cada número, pues quien lo conoce en este mecanismo, cada número significa que esa persona va a recibir todo y la parte que va aportando pues se va difiriendo en el tiempo, lo salva de una contingencia económica, lo que sea. En el Infonavit sucede algo muy similar. ¿Por qué?
porque si bien es cierto no es el dinero de los trabajadores el que en un inicio se aporta, porque quien lo paga es el patrón. Todos los patrones tienen la obligación de pagar el equivalente, esto es bien importante decirlo, del 5% del sueldo de sus trabajadores como cantidad adicional al Infonavit para que se constituya el Fondo Nacional de Vivienda. Entonces el Infonavit lo recibe, en el momento en que el Infonavit lo recibe se convierte en dinero de los trabajadores, que ahorita eso sí al final quiero ahondar mucho en esto, es dinero del trabajador donde él cuando ve su Afore dice, mira, su cuenta de vivienda, ¿cuánto tengo? Es dinero de él, no lo puede tocar, también de eso platicaremos, pero es dinero de él identificado, entonces lo paga el patrón, se lo da al Infonavit, el Infonavit lo administra, pero es dinero del trabajador. ¿Qué sucede cuando se le da el crédito? Pues claramente es como si estuviera teniendo el número, pero ¿quién le ayudó a pagar ese crédito? Todos los demás trabajadores. Por eso, y de verdad esto, yo he hablado en este último año mucho del Infonavit y les digo, esto no lo pierdan de vista. A algunos no les gusta que se diga. ¿Por qué? Porque no es dinero del gobierno. Es dinero de los trabajadores. Sí. Y entonces, y aquí viene el segundo punto importante que les decía, si los demás trabajadores no pagan, entonces el perjudicado no va a ser al que ya le dieron el crédito, van a ser los demás, porque entonces o no va a haber más dinero para que se les pueda dar más créditos, o, ya que también esto hablaremos de otra función que tiene el Infonavit, o se les va a perjudicar a los trabajadores que tienen ese dinero ahí, o su dinero ya aportado. Entonces, por eso suena muy bonito decir, no va a haber desalojos, no se va a cobrar, pues, sí, pero el problema es que no es dinero del gobierno, es dinero de los otros trabajadores, ¿no? O sea, estas dos cosas creo que son bien importantes, porque luego a veces no gusta que se digan, y es parte justo de lo que pues en la facultad tratamos de enseñar, ¿no? La naturaleza de las instituciones. Y cuando se escucha eso, yo creo que ahí sí es importante lo que estás diciendo, porque hay una falsa idea como que el gobierno es el que aporta, y no, en realidad el trabajador, el patrón, son los que están aportando ese dinero. Doctora, porque la gente, y así vendieron esta reforma de la que ahorita vamos a hablar, decían es que queremos asemejar al Infonavit al IMSS, y yo les decía, cuidado, no, ya ahorita diré yo mi opinión de qué había detrás. Pero en el IMSS sí hay aportaciones tripartitas. Si nosotros, quienes nos escuchan, los estudiantes, ven sus clases de seguridad social, nos explican eso. Dicen, oye, dependiendo del seguro del que aportes, o es del patrón, por ejemplo, el seguro de riesgos de trabajo, solamente le corresponde a él, pero por ejemplo el seguro de cesantía de avanzada y vejez, una parte la aporta el gobierno, otra parte la aporta el patrón, otra parte la aporta el trabajador, pero en los demás casos no, o sea, es decir, hay que ser bien claros en decir que este dinero es de los trabajadores, lo aportan los patrones y no es dinero del gobierno. No es ese tripartismo del IMSS, no es el mismo que el tripartismo del Infonavit. El tripartismo del Infonavit es en su estructura, ¿no? Tenemos muchas preguntas. Yo le voy a pedir a Pao que haga una revisión. No sé si ya la hizo. Sí. Entonces, para que te plantee alguna de las inquietudes que tenemos de quienes nos acompañan. Claro. Empezamos con una muy interesante que dice, en caso de una recesión económica, ¿cómo protegería el Infonavit a los trabajadores en cuestión a sus créditos? Claro. Bueno, yo diré dos, de sus créditos y de su dinero. Porque miren, y perdón que siempre trate de dar mucho contexto. Pero está perfecto. Yo les decía hace un momento que el Infonavit, hasta antes de esta reforma, tenía 4 funciones principales. Una, la de cobrar las aportaciones que deben hacer los patrones a favor de sus trabajadores. Esa es la parte, para quienes les gusta el derecho fiscal, del órgano fiscal autónomo que es el Infonavit. El patrón no me paga, entonces yo voy y te cobro de manera coactiva, voy y te embargo, voy y lo hago aún en contra de tu voluntad, que es la gran diferencia de las obligaciones civiles, donde tengo que ir primero a un tribunal. Acá no, yo ejerzo esta facultad económico coactiva. Y fíjense, también eso a veces no le gustan a los gobiernos decirlo, pero el grado de cumplimiento, por lo menos el último dato que me dijo el director de recaudación del Infonavit, o su director, es del prácticamente 99% de los patrones. No quiero decir que esto lo hagan voluntariamente, a nadie nos gusta pagar ni impuestos ni nada, pero lo tienen que hacer, y ese grado de cumplimiento entonces le ayuda a la tarea del Infonavit porque no tiene que salir a cobrarles, como el SAT o como todos los demás. 2,
Una vez que ese dinero, como ya les dije, lo paga el patrón, pero es de sus trabajadores, lo administra el Infonavit. Y el Infonavit tiene una obligación, que ahorita voy a regresar para responder la pregunta, que es pagarle un rendimiento mínimo a los trabajadores. O sea, ya lo tienes administrándolo, perfecto. La ley te obliga a que le des un rendimiento mínimo, que la propia ley del Infonavit dice que debe ser por lo menos la inflación. ¿Para qué? Para que no pierda valor su dinero. Claro. 2. Ahí ahorita veremos que no ha sido precisamente lo mejor que han hecho los últimos 6 años, pero bueno, ya es otra cosa. 3. Una vez que yo tengo el dinero, que lo administro, que les garantizo un rendimiento mínimo a los trabajadores por ley, viene dar crédito. La cobertura crediticia es para lo que está creado el instituto. Oye, da créditos para que puedan más trabajadores tener. Esto es bien importante porque si la cobertura crediticia se reduce, entonces no se está haciendo efectivo el derecho a la vivienda. Y 4, oye, ya tuviste el dinero de los patrones, que es de los trabajadores. Ya lo administraste, ya les diste un rendimiento por ley. Ya les diste crédito a otro tanto de trabajadores que quieren crédito. Ahora cóbralos. Esa es la otra función del Infonavit, cobrar, que también no es que asuste a todos, pero en los últimos 6 años, de una cartera vencida de alrededor del 6%, 7%, se elevó a casi el 30%. Insisto, políticamente vende mucho decir no saco, no desalojo, no cobro ni nada, pero las consecuencias las podemos ver después. Entonces son 4 funciones, ahorita voy a las de después de la reforma, que van a permitir responder la pregunta. ¿Cómo garantiza el Infonavit en caso de recesión económica? ¿Cómo garantiza? A través básicamente de 2 funciones. 1, los que ya tienen crédito, en sus contratos se establecen condiciones que, ojo, no tienen todos los créditos de carácter privado con los bancos. Por ejemplo, los famosos seguros de desempleo. Otra que a mí me parece fundamental. Si un trabajador se incapacita de manera permanente, total, derivado de su labor, y tiene un crédito del Infonavit, el Infonavit lo tiene que condonar, lo establece la ley. Son condiciones que yo le llamo, hacen que se constituya el crédito social de vivienda, ¿no? Que no las tenemos necesariamente en la iniciativa privada, no. O las pagamos el seguro, por si hay algún siniestro, etcétera. Sí. Exacto. Y la otra, entonces, ¿cómo se garantiza en términos de las condiciones del contrato de crédito que celebra el Infonavit con los trabajadores? Que además es curioso, es un contrato privado, El Infonavit, cuando le quiere cobrar a un trabajador, no ejerce como lo hace con los patrones para cobrarles su facultad coactiva. Tiene que ir a demandar en un tribunal civil, en un tribunal del fuero común. Eso es bien importante decirlo, claro. ¿No? Y la segunda, ¿cómo garantiza también? A través de este rendimiento mínimo. Y obviamente la más importante, una correcta administración, ¿no? Eso, el Infonavit es un ente administrador, como su nombre lo dice. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es, si en alguna reforma se adhiriera el Infonavit al sistema del IMSS, ¿qué consecuencias traería esto? A ver. No les separa. Sí. A ver, forman parte de un sistema de seguridad social. Eso hay que decirlo y también nos lo enseñan en nuestras clases en la facultad. Uno es el derecho a la seguridad social o a la salud pública, digamos, más propiamente a través del IMSS, y este es el derecho a la vivienda. Juntos forman un sistema de seguridad social. Lo que, no sé si por ahí va más la pregunta, es en esta idea que nos vendieron de decir que el Infonavit tendría que reformarse para parecerse más al IMSS, es a mí, y aquí ya es la opinión, sí, muy, muy personal, muy parcial, si quieren ustedes, es que lo hicieron con el afán de tener una mayor discrecionalidad en la administración de los recursos de los trabajadores, como sucede con un organismo descentralizado como es el IMSS. Pero a diferencia, y fíjense, les voy a dar otros 2 datos bien interesantes. Cualquiera de los quienes nos escucha, alguien diría, yo les acabo de decir que es dinero de los trabajadores, y alguien me diría, bueno, pero entonces, ¿cómo se maneja? Si ustedes, por ejemplo, revisan, a diferencia del IMSS, el presupuesto de egresos de la Federación desde 1972 a la fecha, solamente van a encontrar una aportación del gobierno al Infonavit cuando se constituyó en el 72. ¿Para qué? Pues para que empezara a funcionar. Esa misma aportación fue, digamos, cancelada contablemente con el primer cobro bimestral de las cuotas que empezaron a pagar los patrones. Entonces el Infonavit se volteó y le dijo al gobierno, y aquí está tu dinero, ya esto es lo que yo voy a empezar a administrar de los trabajadores, que es de los patrones pagada y de los trabajadores propiedad. Y a partir de ahí empezó a tener ese patrimonio, que el dato importante acá es, son prácticamente en todos los activos del Infonavit, después de 53 años, son 2.4 billones de pesos. A quienes escuchen números por ahí, un punto del PIB equivale a como 300,000 millones de pesos. Estamos hablando de casi 8 puntos del PIB que representa el Infonavit en el dinero que administra. Y ojo, otra vez, todo
de los trabajadores. Entonces, ¿qué sucedió? Esta administración lo que hace es, oye, voy a cumplir con estas funciones, ahora le agregaron 2, la de la renta de vivienda y la construcción, que ahorita igual ahondamos en eso, pero para regresar a la pregunta, ¿qué sucedería si se asemeja al IMSS? Me parece que habría una mayor discreción por parte, como ya está sucediendo, de la administración del instituto. Eso es lo que sucedería. Yo no lo aconsejo. Yo recuerdo que yo dije, a ver, si hay cosas que mejorar del Infonavit, pero la solución no es hacerlo, que sus funciones sean verticales, sino deben seguir siendo horizontales con el tripartismo. Lamentablemente, hoy creo que a unos meses de distancia no podemos decir que haya sido lo mejor, ¿no? Pero bueno, no sé si por ahí va la pregunta, ya que nos digan, pero sí es distinto. Son dos cosas que si bien tienen un mismo género, que es seguridad social, se cuecen, como dirían por ahí, de manera separada, ¿no? Una cosa la salud pública, el IMSS, otra cosa el derecho a la vivienda, el Infonavit. Claro. Y por último, otra muy interesante. Esta nueva propuesta de las mensualidades de los créditos congelados, ¿qué beneficios traería a la economía del país? Bueno, a ver, no es que sean créditos congelados. Y esto, fíjense, también me gusta decirlo mucho porque a veces se venden las cosas de una manera distinta. Miren, lo que hizo el Infonavit hace algunos años, y no fue en este gobierno ni en el anterior, sino ya tuvo varios años, fue que dijeron, oye, durante un tiempo nosotros dimos créditos como Infonavit con un parámetro que era el salario mínimo, que creo que es algo que se refiere más que un tema de renta congelada, porque no es una renta propiamente. Entonces, era, oye, yo te voy a dar crédito conforme a las veces salario mínimo. Esto cambió y hoy ya no es así. Hoy prácticamente se hacen los créditos literalmente en pesos, no en veces salario mínimo. Se van actualizando de otra manera. Pero yo les digo siempre, mucho cuidado cuando dicen esto. Hoy funciona y funciona muy bien. Y qué bueno que cambió, qué bueno, porque eso era lo que hacían los créditos del Infonavit, en algunos casos impagable. Sin embargo, esto se dio originalmente en una época donde la inflación se comía al dinero de los mexicanos. Estamos hablando del 89, 90 más o menos, donde la inflación era galopante. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el gobierno con los créditos del Infonavit? Dijo, oye, ¿yo cómo controlo que no se vuelvan impagables con una inflación así? Dijo, pues vamos a indexarlos al salario mínimo. ¿Por qué? Porque el gobierno controlaba el salario mínimo, como lo sigue haciendo a través de la comisión, y sí, no aumentaba, se controlaba, que fue uno de los tantos temas que se discutieron hace algunos años. Y entonces, ¿qué sucede? La inflación ya no es el parámetro, en este caso eran las veces salario mínimo, se controló. Hoy ya estamos en condiciones distintas. Hoy sería mejor que la inflación fuera el parámetro. ¿Por qué? Por eso es en pesos. ¿Por qué? Porque la inflación está controlada. Y los salarios, ¿qué sucedió con los salarios mínimos? Aumentaron. Eso sí hay que reconocerlo. En un sexenio aumentaron 230%. Entonces, claramente, si estaba indexado el salario mínimo, pues iba a aumentar. Pero entonces, eso sí son de las cosas que hay que ser muy claros, porque hoy se estigmatiza que durante años se dieron créditos en vez de salario mínimo. Pues la razón era esa. Había una inflación que no estaba controlada y el salario sí se controlaba. Hoy es al revés, pues que se cambie. Entonces, ahí sí yo creo que es muy importante no perder de vista esas condiciones en las que se dan los créditos. Y ya de renta, pues será ahora con la reforma, porque esa será una de las funciones que ahora deberá hacer el Infonavit, dar en renta vivienda y construir vivienda. Pero al final, es decir, te quedas con la duda, ¿no? ¿Estamos realmente solucionando o estamos deteniendo el problema que puede en algún momento, pues, claro, explotar, ¿no? No quería yo decir la palabra, pero sí, o sea, porque dices, bueno, es muy interesante lo que nos has dicho, entendemos muy bien, ¿no? Una función social de dar la vivienda, pero claro, el cambio simplemente de salario mínimo a inflación, pues, que se dice fácil, pero económicamente representa mucho, ¿no? Me recuerda la época de los intereses que se desbocaron, por ¿no? supuesto. Y cuánta gente perdió sus casas y Así de es. todo, porque claro, cada uno en nuestra familia pues tenemos, digamos, un programa de gastos, ¿no?
Y si de repente uno de los rubros se dispara, pues ya te... Y ayer era donde funcionaba el parámetro del salario mínimo. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía controlado. Entonces yo te di un crédito, lo indexo al salario mínimo que yo como gobierno tengo controlado, no se te va a ir. Oye, después cambian las condiciones. Ya el salario mínimo aumentó muchísimo. Y qué bueno que haya aumentado. Eso es algo que sí hay que reconocerle al gobierno anterior, sobre todo hay que reconocer. Se lo logró que se aumentara de manera efectiva, aunque había propuestas ya desde antes de los empresarios, sobre todo, pero se logró. Entonces ya cuando esto se dispara y la inflación está controlada, pues hay que ser lo suficientemente conscientes para decir, bueno, sí tiene que cambiar el parámetro, pero no quiere decir que en el 94, que en el 89 no sirviera un esquema de indexación al salario mínimo. Ya después terminó en esta condición de que convenía más que fuera en pesos consecuentemente con la inflación, porque la inflación, insisto, está controlada. Desde hace muchos años tenemos una inflación de, creo que lo más que ha llegado ha sido 4.5% y eso claramente ayuda. Pero bueno, esperemos que, imagínense qué sucedería si la inflación aumenta, van a decir, entonces hay que regresar a otro parámetro, ¿no? A la UMA, ¿no? O cosas así. Sí. Pero bueno, sí son de esas cosas que no hay que perder de vista, sobre todo en instituciones como esta, ¿no? Dices, pues sí están cumpliendo, ¿no? Aunque aparentemente siento que hay una visión negativa, ¿no? En relación a esto, como que no cumple, que es difícil esto, pero al hablar de millones, ¿verdad? Muchos. Pues ya cambia el panorama. Y fíjate, doctora, que decías ahorita de si cumplen o no la función también. La reforma de la que estamos hablando también lo que hizo fue, como les decía, agregar 2 funciones al Infonavit. La de otorgar en renta vivienda, esta está enfocada sobre todo a los jóvenes, porque dicen, oye, más allá del tema de la gentrificación, que yo creo que es una cosa que ya comentarán, a mí no me toca, pero está dirigido a ellos. Oye, pues si tú eres joven, a lo mejor no tienes la capacidad aún para poder adquirir un inmueble o para una casa, pues te la vamos a dar en renta. Ahí lo único que yo, y así lo manifesté en las participaciones que tuve en su momento en estas reformas, fue la propuesta ya había tenido un programa piloto en el sexenio del presidente Peña Nieto, donde el director general ahora es un flamante senador del partido en el gobierno. En aquel momento no lo era, pero bueno, ahora es senador. Exacto. Entonces, él hizo un programa piloto para que se arrendara y los resultados no fueron alentadores. Hay que decirlo, no fueron nada halagueños en cuanto a que se pudiera gestar, por eso ya no se dio. Ahora este gobierno dice, bueno, es que pensamos que sí es correcto que se regrese esta función que se dé esta función de renta, pero la diferencia va a ser que nosotros vamos a recuperar la vivienda que el Infonavit tiene abandonada de aquellos acreditados que dejaron de pagar porque sus casas estaban en municipios alejados de sus zonas de trabajo, y eso lo vamos a poner en renta. Bueno, vamos a ver si lo hacen. Ojalá cumplan, yo no es que no lo desee, ojalá que sí lo hagan, pero vamos a ver si se da. Y la otra es la construcción. El Infonavit de los años 90 dejó de construir porque había muchos vicios. Sí hay unidades famosas del Infonavit. Bueno, aquí cerca de la universidad, la fundación, la Independencia, la unidad de Independencia y muchas otras, creo que en Iztacalco, Iztapalapa. Entonces, pero la función al final no terminó por servir y se quitó que el Infonavit construyera para dedicarse solamente al otorgamiento de créditos. Hoy dice este gobierno, eso ya no sirve, tenemos que el Infonavit tiene que construir. Y aquí vienen unas de las paradojas que yo nada más les dejo a quienes nos escuchan. Para que mediten. Exacto, porque fíjense, constituyeron una empresa constructora para que construya aparentemente, pero ahora sale, y le escuchaba al hoy director general del Infonavit decir, bueno, no, sí, nosotros vamos a construir, ya tenemos la constructora y vamos a subcontratar. Entonces yo dije, caramba, habría que decirle a este personaje que su gobierno, o el gobierno pasado, donde en aquel momento era director de Pemex, desapareció la subcontratación laboral. Y quienes nos escuchen no van a dejar mentir, una reforma en 2021 muy importante donde dice, oye, tú ya no puedes subcontratar, si tienes el mismo objeto social no puedes contratar, tú tienes que contratarlas. O sea, resulta que el propio gobierno, yo no sé si este señor es por ignorancia o por qué. No podemos pensar otra cosa. Dice, oye, ya constituimos la constructora, ahora vamos a subcontratar. Entonces, ¿para qué carambas hiciste esto? La ley, ¿no? Exacto. Entonces, esas son las cosas que a mí me despiertan mucha suspicacia. Ojalá me equivoque, ojalá que sí se den bien las cosas, pero la verdad es que yo lo veo con mucha reserva. No, la verdad es que, o sea, tenemos que entender que las perspectivas también han cambiado. Es decir, ustedes son todos muy jóvenes, pero
antiguamente un objetivo era comprar una casa. Sí, o sea, yo creo que la perspectiva era esa, ¿no? Ujú. Porque era el modelo que teníamos de nuestros padres, ¿no? Entonces pero creo que en el transcurso no sé explicar si es por las condiciones económicas, las condiciones, sobre todo económicas, políticas o lo que tú quieras. Siento ahora que el joven no tiene esa preocupación, ¿no? A lo mejor porque ese dinero siente que es una mala inversión. ¿Para qué quiero una casa, no? Estoy aquí hoy, mañana allá. Diga Pau, a ver qué piensas, ¿no? Lo digo en ese sentido, claro, ¿no? claro. Es decir, siento que ya no es una meta, como tampoco es casarse, ¿no? Tal vez, sí. Guardando las proporciones, pero yo creo que hace 50 años pues la perspectiva era: voy a estudiar en la Facultad de Derecho, me caso, tengo mis hijos. Los chicos ya no piensan en eso, mucho menos los chicos, ¿no? Entonces sí creo que hay que, pues, no sé si actualizar o modernizar. Tampoco creo que las condiciones económicas ahorita de chicos que estén iniciando su vida profesional les permita eso, ¿no? O sea, a nivel internacional vemos que los hijos cada vez tardan más en independizarse, y fundamentalmente por la cuestión económica. Claro, y yo creo que algo que también decía el maestro, o sea, no solo es construir por construir, sino que lleva toda una planeación, ¿no? Claro. Porque, pues sí, a lo mejor voy a construir toda una unidad, pero no tengo los servicios, ¿no? Transporte, agua y eso todo. pasó. Por ejemplo, aquí muchos chicos vienen a CEU, porque CEU no, a lo mejor se hacen 2 o 3 horas de viaje, porque no está garantizada una institución, ¿verdad? Que a lo mejor le permita eso. Entonces yo creo que también impacta en eso, ¿no? Y es donde esa parte social del fenómeno jurídico es importante analizar, o sea, todas las repercusiones que esto puede llegar a tener. Ahorita decías eso, yo por ejemplo cuando estudiaba, yo hacía 2 horas y media para llegar aquí a Ciudad Universitaria. Yo vivía en Ecatepec. En CEU, querida. Eso lo justifica todo. Pero 2 horas y media de ida y de vuelta, otras 2 y media, ¿no? Entonces, y esa parte yo creo que, por eso digo yo, a ver, está bien, tuvieron los votos suficientes para cambiar la Constitución, tuvieron los votos suficientes para cambiar una ley como esta. Yo hubiera mejorado otras cosas, no hubiera cambiado, insisto, este tripartismo que bien o mal funcionaba en las decisiones. Nada más les pongo un ejemplo. Recordarán ustedes hace como 1 mes y medio que el director actualmente dijo, vamos a regularizar las casas de la gente que llegó a invadirlas. Y no, hasta la propia presidenta le modificó la plana y le dijo, no, bueno, él no se refiere a eso. Tal. Pero a ver. Se supone que empezó a estudiar Derecho. Claro, un problema que sí debemos reconocer que tiene el Infonavit es el de la vivienda abandonada. Estas viviendas que se crearon fuera de las zonas urbanas, que se convirtieron solamente en dormitorios, que en el mejor de los casos tenían un dormitorio, pero no tenían esas condiciones de desarrollo social, de servicios, etcétera. Eso sigue siendo un problema. Pero a ver, la solución no puede ser que si esas viviendas están abandonadas en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Zumpango, que están alejadas, el problema no se soluciona diciendo, si ya las invadieron, aunque no tengan derecho, pues los vamos a regularizar, les vamos a cobrar una renta. Les vamos a cobrar una renta. Y yo de verdad decía, no puede ser. ¿En serio lo que estás diciendo? Claro, porque a ver, esa vivienda es del Infonavit. ¿Por qué? Porque el Infonavit da el crédito. El Infonavit, en teoría, pues es el que hace toda la función crediticia. El trabajador es el derechohabiente, todavía no es propietario, pero pues a ver, es tanto como delegar y decir, pues ya renuncia a la facultad de poder recuperar esas viviendas. Y 2, sí, no solamente es que esté abandonada, sino que también se vuelven focos de inseguridad, de delincuencia. Claro. Entonces, pero la solución es esa, pues yo creo que no. Yo creo que tendría que haberse discutido ese tipo de decisiones, por eso lo pongo como ejemplo, en una condición de un efectivo tripartismo, donde las decisiones la toma el trabajador, el patrón y el gobierno, que a lo mejor eso ya lo podemos dejar para otra ocasión, de la estructura, de cómo funciona el Infonavit. Eso no hubiera sucedido, o un director no hubiera salido a decir eso, porque los otros 2 sectores le hubieran dicho, oye, pues no es tan fácil, estás diciendo algo que vas a legalizar algo que es ilegal. Entonces se le hubiera dicho, hoy no. Hoy con la reforma, con la mano en la cintura, salen y dicen este tipo, no las puedo calificar de otra manera más que de ocurrencias, donde dicen, pues vamos a hacerlo así. ¿Por qué? Pues porque vende, y fíjense, yo creo que esta reforma, yo le he dicho que es el segundo piso de esa cuarta transformación que dicen
de los programas sociales, porque después de los programas sociales, que sería ese primer piso, consta que no estoy calificando, son buenos, malos, eso no me toca a mí, pero el siguiente paso para mí justamente es esto, la vivienda. ¿Por qué? Porque ¿qué más va a agradecer a alguien? ¿Qué más va a sentir que le está cumpliendo el gobierno si llega a tener esa vivienda? Igual que sucedió con los programas sociales. Insisto, no lo califico, está bien o mal, así está funcionando, es lo que tenemos, pero sí hay que tener mucho cuidado y no olvidar, es dinero de los trabajadores, no del gobierno. Y en eso hay que tener mucho cuidado. ¿Recuerdas que en algún momento precisamente el ISSSTE también empezó a hacer unidades habitacionales? Y como no tenían los servicios adecuados, entre ellos jardines, se volvieron focos de violencia. Así es. ¿No? Entre que los espacios eran muy pequeños, entre que no había zonas de recreación y etcétera, y por eso dejaron de construir. Entonces ya se fueron a las orillas, como se dice elegantemente ahora, ¿no? Se fueron a las orillas a construir casas habitación, ¿no? Porque se dio cuenta que el fracaso fue y ahí, total. Doctora, fíjate que es un tema, hablando de temas también sociales y jurídicos, que la Corte ha hablado sobre esto. La Corte, nuestros organismos internacionales, de qué significa una vivienda digna y decorosa. O sea, yo creo que eso es algo muy importante, que es hacia donde tienen que ir las políticas de gobierno. ¿Cómo hacer efectivo? Sí. Puedo tener una casa, pero que sea una casa digna, que sea decorosa, y no, como decía, y no los huevitos que a veces se hicieron, sí, ¿no? Que se hicieron. Exacto. Pues mi querido Juvenal, estábamos muy contentos, pero si no acabo rápido el programa, el caballero Eduardo, que está atrás de nos va a dejar sin hablar, porque ya nos mandó un mensaje corriendo. Te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado, hemos aprendido muchísimo, y espero que nuestros oyentes también. Pao, a la maestra Amparo, a Eduardo, aunque nos pone el letrero de que ya se vayan, a Rafael, que hacen posible este programa. Los esperamos en una nueva edición de su programa Societatis el próximo martes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, bonita semana. Gracias.